Más sobre este tema y después ya pasamos al central del programa de hoy, que tiene que ver con una posible preinvestigadora por el caso del senador Charles Carrera, ex subsecretario, ¿no? del Interior, perdón, director de Secretaría, ahí está, cuando el episodio que dejó herido a Hernández. Bueno, increíble, Marguerite, en el bloque anterior se portó muy bien. Funcionó el correctivo. El correctivo del bozal. Sé que lo voy a tener que volver a aplicar. Un poco primitivo, pero parece que funciona. Y bueno, y a veces es lo que hay. Lo más simple, ¿no? No, yo creo que en esto... A ver. Yo no estaría toreando al Camus a ti como le están haciendo. Yo no estaría. Ay, yo no torearía al la Camus a ti porque embarré. te están jugando con fuego y no se dan cuenta. No, saltó la liebre. Yo no tengo una visión apocalíptica de la situación, pero tampoco me pinté en el paraíso rosado. ¿Es ¿no? apocalíptica la visión de Ana Olivera? A veces, en algunas cosas me parece que sí. Pero es parte del discurso de opositor, ¿viste? Tenés que pintar siempre el opositor. ¿Se acuerdan lo que hacían antes? Vivíamos en Beirut. Yo lo dije 25 veces. Acá era la batalla, el lejano oeste, la seguridad, ¿se acuerdan? Durante 15 años escuchamos, y lo dije repetidas veces. ¿Era o no era? Perdón, era apocalíptico. Lo dije siempre. ¿Era o no era? No, no era. Yo siempre dije que no era Beirut. Y no me lo pinten de esa manera. Pero tampoco es ahora. No era. Beirut no, era Uruguay, no inventes. Era Uruguay y era grave. ¿Puedo terminar mi razonamiento antes? Y hoy está el tema de los homicidios. Entonces, claro, yo lo que creo... Pero antes no solo eran homicidios, eran rapiñas, arrebatos, hurtos, abigeatos. Era todos los delitos eran. Todos los delitos. Entonces, ni apocalipsis ni camisa rosada. Vamos a entendernos. La realidad es compleja. Camisa rosada. Claro. Que no es un tema de pintar todo rosadito y todo hermoso, porque no es así. El país está creciendo, la economía está creciendo, más incluso de lo que esperaba la propia ministra de Economía, incluso en un mundo en el cual las economías tienden a tener problemas, Uruguay la va llevando. Pero sabemos que hay situación de mucha gente, y no es la mayoría, pero tampoco son 4. Hay mucha gente que tiene problemas económicos. Y no es solo el 10% de la pobreza, eso está por debajo ni de pobreza. El millón de personas que está endeudada a través de cuentas de clearing, etcétera, etcétera, no es porque le está sobrando la guita, ni son los que se van a Miami a hacer compras, ¿no? Es porque evidentemente la situación de mucha gente es complicada. Entonces, no pintemos el apocalipsis, pero tampoco vamos a el paraíso, porque no se la traga nadie, ¿no? Sí, alcanza con ir al supermercado. Y respecto a lo que decía Fernando, el discurso del Frente Amplio de que todos los recursos son insuficientes, yo creo que, más allá del uso político, los propios actores de la coalición de gobierno reconocieron que había recursos insuficientes, al punto tal que hicieron el esfuerzo de incrementar el gasto en esta rendición de cuentas, que cuando vino del Ejecutivo tenía, por ejemplo, un rubro 0 para la Universidad de la República y que gracias a la gestión de los legisladores de la coalición, estoy hablando, se obtuvieron mayores recursos que salieron de las partidas no asignadas y no gastadas y demás, que me parece que también es un mérito. El propio INISA, el INISA hoy tiene mayoría del gobierno, el directorio está integrado por mayoría del gobierno y se incrementó con respecto a lo que había, pero estaban pidiendo mucho más. Entonces, me parece que sin duda que será insuficiente y seguirá siendo insuficiente, gobierne quien gobierne. Es mentira que una rendición de cuentas, como dice Ana Olivera, puede resolver todos los problemas de la gente, porque obviamente eso no se va a dar en una rendición de cuentas. Y vuelvo a hacer énfasis, me parece que acá la clave es cómo se van a gestionar esos recursos, cómo se van a gestionar en la educación, si es que esta reforma se lleva adelante, si va a ser realmente más efectiva, va a obtener mejores resultados. Y esta no es una preocupación que tenga el Frente Amplio o que tenga yo. La propia Beatriz Argimón se reunió con Alfi para decirle ¿cómo gastamos los 50 millones? ¿No los gastamos? ¿Qué nos pasó? Y la respuesta de Alfi fue: no sé bien qué pasó y están tratando de resolver esos asuntos. O sea que, en definitiva, me parece que el reclamo insuficiente es obvio, lo hicieron los propios legisladores de la coalición e hicieron los esfuerzos para reasignar recursos para poder responder a algunos planteos que son básicos, y el tema de cómo se van a aterrizar esos recursos para que realmente lleguen. Yo creo que nadie hoy está cuestionando la conducción de la macroeconomía. Todo el mundo reconoce que el país creció más de lo que se esperaba en un contexto complicado a nivel del continente y del mundo. Eso nadie lo cuestiona. El tema es cómo se focaliza ese crecimiento
para los que siguen rezagados. Y yo creo que sigue habiendo personas rezagadas con más ollas populares o con menos ollas populares. Eso es una realidad que no se puede negar. Bien. No, yo creo que, como dice Alfredo, es cierto. Esto no es ni la panacea, ni estamos en la quinta esencia de la maravilla, ni es un desastre apocalíptico, ni es un gobierno que gobierna para los ricos, ni es un fracaso de las políticas, ni una cosa ni la otra, ni pelado ni con dos pelucas. Lo cierto es que hay un incremento del gasto, que hay un esfuerzo del Estado, del gobierno y del Estado en atender determinadas situaciones, amparado en lo que dice Verónica, de que hay una recuperación de la economía. Pero también es cierto que partimos de un déficit muy alto, que este gobierno tomó el gobierno con un déficit del 5%. El 5% es mucho, son 3.000 millones de dólares que hacen falta por año para cubrir el presupuesto, y que eso se intentó achicar. También es cierto que vino una pandemia y que frenó la economía mundial y que nos afectó. También es cierto que el contexto internacional hoy no es el más favorable, con una guerra Rusia-Ucrania. Hay situaciones de contexto que son muy difíciles. Pero no están también mencionadas con tanta frecuencia ahora como lo estuvieron También en es su cierto, momento, que hay un empuje inflacionario en el mundo, donde el Uruguay recoge una parte de esa inflación importada en un 60%, pero que aún así ha logrado mantener niveles de inflación dentro de un contexto. O sea, no es la panacea, Uruguay no es un desastre, ni una cosa ni la otra. Uruguay está surfando la ola, se están recuperando empleos, está mejorando la economía, y lo que quiero decir es cierto, hay un debe enorme. Hay 200.000 personas que siguen viviendo en asentamientos, hay un 10,7% de pobreza, hay un 20% de pobreza infantil. Esos son debes enormes que tiene el país. Este gobierno, el anterior y el que viene, porque esto no se va a resolver en un quinquenio, lamentablemente. Pero esa es la realidad, esa es la realidad. Lo cierto es que en esta rendición de cuentas hay un esfuerzo del Estado en mejorar determinadas áreas. No es todo, y no es todo, no se puede, no hay para todo. Seguimos teniendo un déficit, aún a pesar de la recuperación de la economía, un déficit que sigue siendo alto. Es mejor que el que se heredó, pero sigue siendo alto. Bien, simplemente en algo que comentabas, hoy no estaría tan en el relato del oficialismo, tampoco en el de la oposición, lógicamente, ¿no? El contexto mundial, las últimas lo expresó ayer Arbeleche. Habló del contexto. No se le puede cuestionar. Habló de la guerra a Rusia, habló de la pandemia. Está bien, pero ya dejó de ser esa cosa, ¿se acuerdan? Como excusa y ataque, ¿no? Sí, es que eso no se le puede cuestionar. Yo creo que eso no es un buen argumento para cuestionar la conducción económica desde el punto de vista de la oposición. El tema es, justamente, por esos buenos resultados que vos decís, porque se logró, superar la pandemia, porque de algún modo eso se hizo acompañado de un ahorro fiscal. Bueno, la pregunta es si realmente no se puede hacer un esfuercito un poquito mayor para esos sectores más ¿Pero hasta cuándo? Creo que por ahí se está haciendo un esfuerzo. Están los relatos, no sé, están capaz los, que hay más. digamos, creo que el discurso de los que políticos y están las encuestas. Hay Las mucha encuestas, gente. ¿escucharon encuestas Sí. ahora recientes? Quiero decir ¿Reflejan en solo una algo cosa. la percepción del país en el que estamos? ¿Qué cosa? Las últimas encuestas que hablan de intención de voto, de popularidad. Sí, bueno, pero son indicios. Es que yo creo que no han Popularidad del cambiado presidente en el sustancialmente, contexto Bueno, latinoamericano. yo creo que justamente tú decías, Victoria, la pandemia, la situación mundial, no era una excusa. Yo creo que era parte de una explicación frente a una oposición irresponsable que parecía que vivía en otro país. Entonces, cuando se acusaba de un montón de cosas al gobierno, el gobierno también contextualizaba cuál era la situación que se estaba atravesando por el país. Y yo creo que tú preguntás, bueno, por las encuestas, yo creo que el primer afectado que está al tanto de la situación en la que estamos viendo era la población. Y por eso se están manejando los números que se están manejando. Y por eso la oposición no le sirve ese discurso irresponsable, y creo que es parte también de lo que se está dando cuenta, aunque una vez y otra vez incurre en lo mismo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Fernando y también con lo que mencionaba más temprano Alfredo. Creo que el primero que dice que esto no es suficiente, no la rendición, sino que no hay una conformidad con los números que está viendo el país, es el propio gobierno. Claro que acá no se termina, claro que hay un objetivo al que se camina. Lo que pasa es que, bueno, Fernando hizo bien todo el raconto también de lo que se venía y lo que se transitó. Obviamente el objetivo es distinto y es seguir mejorando, porque acá no hablamos de números, se habla de gente. Pero claro, pero enfrente tenés a una oposición que justamente creo que utiliza
de mala manera y de manera muy mezquina muchas veces esos números, teníamos una universidad que llegó a hacer ocupaciones ya habiendo anunciado el aumento del presupuesto, ya habiendo anunciado que iban a existir recursos extraordinarios para el laudelar. Y sin embargo seguíamos teniendo universidades ocupadas, legisladores de la oposición que se hacían eco de eso, y así es muy difícil también. Muy bien, vamos a ver cómo Oficialistas, evoluciona. elige hoy. En Utah, elegí siempre en Utah, pero fundamentalmente